Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Eduardo Montoro, psicólogo que habita en San Juan y que está realizando una tarea muy interesante también en las redes sociales, en un canal que él tiene. Y vamos a hablar hoy acerca de algo tan importante como el bienestar emocional. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, por hablar con nosotros. Este, Así que un poco la pregunta mía en términos generales es acerca de cómo conservar o cómo arribar, digamos, y conservar el bienestar emocional, que parece muy difícil, ¿no? Es muy difícil, no sé, por lo menos para mí. Así Sí, que bueno, sí, lo es porque en realidad, bueno, la tarea es, eh, como decía Santo Tomás respecto de la enseñanza, eh, el maestro es un agente extrínseco de la enseñanza, el aprendizaje se produce intrínsecamente en el alumno y como todo agente extrínseco, algo así como el médico, lo es respecto de la salud. Más ayuda removiendo obstáculos que en la comunicación directa del objeto que pretenden comunicar. Es decir, el maestro, la salud se produce en el cuerpo. Cualquier medicina, cualquier factor, uno lo que hace es remover un obstáculo. Es decir, por ejemplo, un antibiótico te remueve el obstáculo de la infección. Eh, y el maestro, aun cuando se presenta como que pueda enseñar un contenido determinado, que ponerle adelante del alumno una cosa para aprender, en realidad el aprendizaje se produce de un modo autónomo en el alumno y esa asimilación en el proceso más se trata de remover obstáculos a ese proceso mágico que es el aprender. Con, el bienestar emocional pasa algo exactamente igual. Lo que pasa es que desde algún punto de vista, como tenemos nosotros una reflexión completa y perfecta sobre nosotros mismos, en algún lugar, en cuanto nos podemos observar desde afuera, funcionamos en cierto modo al modo de agentes extrínsecos, es decir, ¿qué tenemos para hacer con nuestra salud emocional? Remover obstáculos, principalmente remover obstáculos. Y esos obstáculos se manifiestan de miles de maneras distintas y en general se concretizan en ciertos hábitos tóxicos. El hábito es esa preparación dinámica para ejecutar una operación, una acción y que después tiene consecuencias sobre nuestro ánimo. Y, pero ese hábito, ese modo, ese automatismo de ejecutar ciertas acciones y puede tener muchísimas fuentes, puede tener fuentes genéticos temperamentales, puede tener fuentes aprendidas, entre las fuentes aprendidas, los condicionamientos familiares, históricos, condicionamientos sociales, una red complejísima de fuentes que instalaron o que mantienen o que sostienen ese hábito. Los sistemas de redes intervinculares que te posicionan en un lugar, bueno, es, es tan complejo como apasionante todo lo que puede llegar a generar ese hábito tóxico desde un lugar y desde el otro, ¿no? La historia y el temperamento, los enfoques para trabajar cuando las fuentes principalmente de una cosa o la otra es totalmente distinto, eh, sobre todo porque toda la psicología del siglo XIX, la del siglo XX y también actualmente la del siglo XXI está casi totalmente, totalmente enfocada eh, en lo aprendido, digamos, en lo aprendido, en lo traumático. Y de corrientes tan opuestas y peleadas entre sí como lo cognitivo-conductual o el conductualismo craso de Watson y Pavlov y Skinner contra el analiticismo de Freud y compañía, pero siempre trabajan sobre el aprendizaje y olvidan una componente que es esencial y que el pensamiento clásico jamás la ha olvidado, que también puede generar
en algún momento y ser fuente de hábitos tóxicos, que es el temperamento, ¿no? Que son las reacciones predeterminadas en nosotros ante distintos estímulos. Por eso también hay que saber distinguir entre uno y otros y distinguir en el paciente o en la persona y enseñarle a autoconocerse, porque las estrategias de trabajo son totalmente distintas. Y si yo intento trabajar algo que es en realidad temperamental, lo intento trabajar como una cuestión aprendida, lo coloco al paciente en una posición imposible, en una búsqueda de una incógnita que nunca va a develar. Claro, ¿Por qué mi mamá hizo que yo fuese tímido? No existe. Sos tímido porque sos genéticamente tímido, se acabó. Aceptalo, se puede trabajar hasta donde quiera, pero claro. si un psicoanalista te pone en esa cuestión imposible, puedes estar 10 años en análisis y nunca lo vas a descubrir porque la respuesta no está ahí, simple y sencillamente. Pero la respuesta ahora resumida, el resumen de todo lo que he dicho, ¿qué hacer para mantener la salud emocional? Y bueno, es un apasionante camino de autoconocimiento en absolutamente todos los planos, en orden a remover cualquier tipo de hábito tóxico que te pueda estar haciendo ser menos pleno hoy. Bien, te hago algunas preguntas en relación a lo dicho. Entiendo que la psicología es una ciencia única, pero que en esta única ciencia hay escuelas no solamente distintas, sino casi, digamos, Antagónico. antagónicas, ¿no? Es decir, Sí, esto es muy importante porque cuando uno va a un psicólogo, tiene obra social y va al psicólogo, puede caer en un psicólogo o a un terapeuta que vaya a confundir de repente estas dos cosas que son tan inconfundibles como lo aprendido como lo temperamental. Y estás en un lío bárbaro ahí, porque está buscando la solución donde, como decir, no está, es una trampa, un laberinto, ¿no? es un laberinto imposible, de Claro. resolución imposible. Ahora, Y, dale, ahora perdón. esto no ha sido desenmascarado, no ha sido refutado a nivel científico. Se sigue, por ejemplo, en las terapias confundiendo estos dos aspectos tan casi obvios en su diferencia. Te pregunto, porque es casi básico, me da la impresión. Sí, casi básico, pero como todo hábito culturalmente masivamente aceptado y difundido, cuando estás adentro de eso no lo ves. Y te lo Claro, explico simple y sencillamente en la historia de mi carrera. Yo he tenido en mi carrera 43 materias bien, y el estudio específico sobre lo temperamental, el estudio específico sobre lo temperamental ha ocupado un par, dos o tres bolillas de una materia. nada, Todo el resto versa sobre lo adquirido. mira, ¿Me entendés? qué Entonces, interesante. las teorías temperamentales, los modelos de lectura de lo temperamental, empiezan 500, 600 años antes de Cristo con Hipócrates. O sea, ya él desarrolla su primer modelo temperamental, que es el que uso yo, básicamente, no uso otro. Hay varios modelos de lectura de la estructura genético-temperamental, que es con Hipócrates cuando habla de los 4 temperamentos, ¿no? Él obviamente, como Aristóteles, en algunas cuestiones físicas o fisiológicas, escapa a la causa, pero lo importante, al revés que el pensamiento mágico de la neurociencia contemporánea, al revés de eso, lo importante es que él describe un esquema de patrones de conducta que son universales y que han permanecido a través de la historia y se han enriquecido y que son patrones de conductas temperamentales divididos en 4: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. El colérico él atribuía la causa material al exceso de bilis. Cole es bilis. Por eso de ahí viene el cólera, que produce una enfermedad en los intestinos, en las bilis intestinales. El sanguíneo era el típico colorado que se pone rojo y que reacciona
por eso le llamaba sanguíneo, porque si exceso de sangre afecta un patrón comportamental. El melancólico, la melancolía, es melancolé, o sea, el que está lleno de bilis negra. Mira. Y la flema era ese componente neutro que parecía no tener ninguna función y por lo tanto generaba una serie de reacciones neutras. Claro. La atribución material es irrelevante de por qué. Sí, Lo sí, real sí, es que sí, sí. está y que la lectura de ese modo original está. Después se han encontrado patrones mucho más interesantes en los cuales relevarlo eso, que son la respuesta, la intensidad de respuesta al estímulo y la memoria del estímulo en el tiempo. Claro. Entonces, si uno tiene mucha respuesta al estímulo, está en el cuadrante de arriba, es decir, o es colérico o es sanguíneo, es decir, el que Sí. calentón, el mecha corta, digamos, Sí, que sí, sí, responde sí. rápido. Y si tenés mucha memoria, se termina siendo colérico. ¿Por qué? Porque es el enojón, el refunfuñón, el que tiene siempre presente los resultados pasados y no quiere volver a equivocarse porque emocionalmente lo tiene presente. Entonces es un tipo tenso, ordenado a resultados. Y el sanguíneo no tiene eso presente, entonces es más sociable, más tranquilo. Lo que le pasó se le borró emocionalmente y tiende más a la sociabilidad que al resultado como el de arriba. El de abajo son bajo impacto actual, por ejemplo, el melancólico, pero larga memoria. Entonces eso lo empuja hacia adentro. Al melancólico lo empuja hacia adentro. ¿Por qué? Porque la relevancia de lo real con lo cual está en contacto es poca. Claro. Porque el impacto que me está produciendo aquí y ahora, la realidad, es poco. Para mí tiene mucho más impacto lo que ha sido conservado en la memoria, que la cuestión actual de lo que estoy viviendo, sintiendo, etc. Claro. Entonces, es un tipo que crea innumerables mundos internos, típico del intelectual, típico de personas también tremendamente disfuncionales, porque bueno, porque todo lo crean en el plano de la idealización, después cuando se enfrentan a la realidad, nada funciona, porque no están entrenados para la realidad, Claro. todos creen que tienen prioridad, han puesto prioridad en el sistema y no en lo real. Y finalmente el flemático, que es un tipo que muy acomodaticio, que no llama la atención, que siempre pasa en el gris y que es el más difícil de ubicar, porque como los otros, los defectos son fáciles de ubicar, eh, uno los ve en algún lugar. Estos son sistemas interpretativos, digamos. Hay otros más, se desarrolló otro más complejo que se le puso una variable más, le puso en la emotividad, que bueno, es la primera que dijimos, eh, la memoria en el tiempo de esa emotividad, y otros le pusieron el orden a la acción, y ahí Claro. inventaron como 9 perfiles. Yo lo conozco bien, aplico mucho el test para ubicar ese perfil, pero simplemente estoy como muy acostumbrado al otro esquema, ya no me salgo de ese. Es decir, no termino de crear un feeling, de leer la realidad en base a ese esquema interpretativo. No termino de ver yo los perfiles así de un modo automático, como sí lo Claro. veo en los otros casos. Claro. Después hay otro Entonces, sistema más sí. que se inventó, que es el eneagrama, que Enneagrama. funciona. Sí, 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 Sí. sí. Son todos esquemas de lectura que básicamente se versan sobre lo temperamental. Claro, ¿Qué claro. sucede? En el siglo XX hay escasa investigación científica al respecto. Hay escasa. Lo más serio que se hizo sobre dos tipos, introvertido, extrovertido. Se ha invertido poco en eso, se ha invertido poco, y como se ha invertido poco, a la ciencia dura de los resultados han llegado poco, y esto pertenece erróneamente a una zona de la ciencia holística hippie, le llamo yo, o sea, la ciencia que no es ciencia, que tiende a no ser ciencia, o sea, ha sido relegada culturalmente por los científicos duros de la psicología Claro. a ese plano de las terapias o ciencias alternativas que se le pone entre comillas, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, y, sí. no, y no se ha desarrollado más. Pero como yo sigo diciendo, es decir, esto es simplemente hasta que se estudie.
sea, cuando se estudie se van a encontrar métodos comprobados de encontrar algo que realmente existe y que uno lo comprueba día a día con el contacto con las personas, y que alivia muchísimo, porque cuando a un tipo vos le pusiste una claro, incógnita que supuestamente es algo traumático, yo le digo, la primera sesión le digo, mirá, calmate, sos así, se acabó, claro, no hay nada que averiguar. ¿Querés mejorar o no querés mejorar? ¿Estás cómodo ahí? Listo, problema tuyo. ¿Querés mejorar? Se trata de una estrategia totalmente distinta a la estrategia del trauma. La estrategia del trauma, uno busca la cuestión traumática, es como un canal que de repente tiene un obstáculo. Aquí en San Juan, la zona de acequia, los canales se tapan. Y como se tapan, el agua no fluye. Entonces uno va, busca el trauma, destapa el canal y el agua empieza a fluir. El claro, crecimiento es una curva de crecimiento algorítmico, es decir, una vez que uno descubre el trauma, lo trabaja sobre eso, la superación es muy rápida, es muy notable, mucho progreso en poco tiempo, y eso es un enfoque. Y el otro enfoque es el enfoque del trabajo sobre lo temperamental, que no es algorítmico, es una curva lineal. Es como ir al gimnasio. Vos querés perder peso, tenés que ir todos los días 2 horas. Querés sacar músculo, tenés que ir todos los días 3 horas. No hay modo de saltearse y de hacer que la curva avance más rápido sin el esfuerzo correspondiente. Es un entrenamiento para ser distinto cuando se versa sobre lo temperamental. Y cuando versa sobre lo traumático, no, es encontrar el obstáculo y sanarlo. Entonces ahí cambian muchísimo las estrategias, y el gran problema de por qué no ha sido estudiado es por eso que te expliqué, en los aspectos de la ciencia dura no ha entrado. Se ha entrado de un modo diverso, es decir, a ver, la psicopatología lo ve ahí, pero nunca lo ves con claridad la atribución causal al punto de partida. Esto es genético, es decir, pues sí lo clasifican como diciendo, bueno, tenés fenómenos psicopatológicos como el esquizoide, que vendría a ser en algún aspecto el melancólico, y se trabaja como si fuera algo estructural permanente, no algo que te hubiera pasado, se trabaja hasta cierto punto, porque hay autores que son muy buenos y que a esas cuestiones estructurales intentan darle un origen traumático, cosa absolutamente absurda. claro, Es genético y punto. Eh, claro, pero no ha avanzado. Y además es como que la ciencia, es como que la ciencia de la psicología, en ciertos puntos estamos como la filosofía en los presocráticos, una cosa así. 5 o 6 escuelas diciendo cosas verdaderas en su punto de vista y en su contacto inmediato con la realidad, pero extrapolando consecuencias al todo de la realidad de esa psicología y entonces creando antagonismo. Todo lo que observan cada una de las escuelas tiene su partecita de verdad, sin lugar a duda, y de funcionalidad. Lo que pasa es que no es toda la verdad. claro, Y el único modo de integrar todo necesita una visión muy entrenada con la psicología para saber, perdón, no con la psicología, con la filosofía, para saber qué parte le corresponde a cada una. Y así claro. armar un arbolito de Navidad jerárquico donde poner lo que aporta cada una de las escuelas. Pero para eso necesitas un entrenamiento filosófico Claro. muy profundo para decir, esto va acá, esto va acá, esto va acá, y no quedar simplemente atrapado por los antagonistas. Tu gran ventaja y creo que para la Argentina, no solamente como persona, sino en tu influencia presente o futura en el campo de la ciencia, tiene el privilegio de que vos tenés una formación filosófica, estudiaste filosofía, apreciás a la filosofía antigua y de todos los tiempos, ¿no? Y entonces podés lograr esta síntesis superadora que hoy está ausente, entiendo, ¿no? Porque entiendo que los estudiantes de psicología no, no estudian mucha filosofía, si la estudian, no sé qué filosofía estudian, pero esto que vos decís, ¿no? Esto de los temperamentos, es la gran sabiduría de la humanidad. Yo lo he leído en libros de la India, en la tradición hindú. eh,
he leído lo mismo que en Aristóteles, y si encontrás en la tradición bíblica, la vas a encontrar. Es decir, es la gran tradición de la humanidad que no habría que desechar, que no hay que desechar, obviamente, en favor de Para un nada. progreso científico, al contrario, ¿no? Porque esto de que. Ahora te hago una pregunta más concreta, Eduardo. Vos, Sí. teniendo en cuenta estos cuatro temperamentos, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, y todavía no sé qué temperamento tengo, ¿no? Voy a hacer que es el colérico, Bueno, niño seguro, melancólico, flemático. Esto vos cuando, seguro que es una mezcla. claro, es una mezcla en realidad, ¿no? Es decir, no hay a un melancólico puro. Y después, pero la pregunta No, no no, era no, esa, no, la son pregunta no era parámetros, esa. Vos son tratás, arquetipos interpretativos. claro, vos tratás con tus pacientes, si alguien viene con un trauma, con lo que sea, vos buscás que la persona se conozca a sí misma y conozca qué tipo de temperamento tiene. ¿Es parte de la terapia eso? Totalmente, Ah, totalmente. Es bien. decir, no sé si con ese título, No, 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 pero el título es lo de menos, la sí. primera cosa es, en un paso terapéutico, es ¿Quién qué te sos? angustia. Claro, ¿qué te ¿Qué te angustia? angustia? ¿Qué te angustia? Y lo que te angustie es probable que sea principalmente en base a una de las dos fuentes, nature o nurture, naturaleza o nutrición. Es ¿Naturaleza o decir, o bien nutrición, nutrición? como dicen los Bien, americanos, ¿no? O sea, en Inglaterra, o en Inglaterra y Estados Unidos, para distinguir ambos, dicen nature o nurture. O sea, es un jueguito de palabras porque son muy parecidas las dos palabras. Y uno quiere decir lo claro, que ya viene impreso genéticamente y lo que uno adquiere, lo que uno se come. claro, claro. Entonces, uno lo primero que hace es distinguir cuál es la fuente principal que causa la angustia. La Sí, angustia siempre es causada por un hábito tóxico, por un movimiento, por una acción, que en sí, algún nivel es un automatismo inconsciente que yo realizo y no me doy cuenta, está ahí. claro, Pero ¿de dónde nace ese automatismo? ¿De algo que me pasó o de algo impreso por un código genético que me condiciona para reaccionar de un modo? bien, Bueno, ahí empieza el trabajo. La primera cosa que yo discierno es, ¿está de este lado o está del otro? Y ahí empieza el trabajo de conocimiento, de velación de dónde pertenecías y hasta dónde perteneces a cada una de las estructuras temperamentales, que obviamente son arquetipos interpretativos, no claro. existe el puro. De hecho, hay modelos que ni siquiera hablan de temperamento, hay modelos que están muy buenos que es como barritas de baremos, digamos. Baremos esto tenés de cantidad de emotividad, esto tenés cantidad de acción, esto tenés cantidad de memoria emotiva, esto tenés de cantidad de vivir en el hoy o vivir en el futuro o en el pasado, de Claro, proyección de sí mismo. Esto tenés cantidad de alocentrismo o egocentrismo, bien. y así ni siquiera usan un modelo temperamental, sino simple y sencillamente toman esos modelos, baremos, es decir, características, y te las miden, si es alta, baja, dónde estás. Pero eso es fundamental en el conocimiento, porque ¿de qué se trata una terapia? Y de todo lo que sea automatismo tóxico, convertirlo en fruto de la elección. Elegir lo que uno quiere hacer. A ver, déjame Volver, repetir, a ver si entiendo. Todo lo que sea automatismo tóxico, convertirlo en una elección. ¿Está bien dicho eso? sí, Bien. está bien dicho, sí. Por Yo ejemplo, tengo que, para que yo lo entienda mejor, un ejemplo sencillo, si me puedes dar. sí, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un melancólico por lo general tiene un automatismo tóxico. Frente a cualquier contacto social se siente amenazado. Bien, O sea, claro, ese es un automatismo tóxico. Es decir, el otro lo amenaza y lo amenaza de un modo oposicionista. Es decir, yo siento que la expectativa del otro tiende a disolver mi identidad claro, cuando yo entro en contacto con el otro. Entonces bien. yo necesito defender como de un modo automático mi identidad y no hacer contacto, Me pongo a la esconderme. defensiva, claro, me pongo a la defensiva, Me claro. pongo a la defensiva, exactamente. Bien, Bueno, pero es un automatismo tóxico. ¿Por qué te das cuenta que es un automatismo tóxico? Porque viene el melancólico
al consultorio y anhela el contacto, anhela la socialización. Claro, claro, Anhela estar bien con los demás, anhela comunicarse bien, anhela un montón de cosas. claro. Entonces, pero ese modo reaccional le sale de un modo automático. Bueno, tenés que tomar conciencia de todo automatismo para poder registrarlo, para poder convertirlo en una etiqueta, en una categoría mental a través de la cual vos identifiques tus comportamientos. Claro. Recién podés trabajarlo cuando lo identificás. Y cuando lo identificás, empieza el gran desafío de entrenamiento, que es, ¿está el automatismo? Sí, lo reconozco, sí. Ahora, ¿quiero secundarlo o no quiero secundarlo? Elijo yo. La No libertad, elige el digamos. automatismo. Claro, claro. No elige el automatismo, elijo Claro. yo. Habrá momentos en Exacto. que yo no lo quiero secundar, que me contradigo ese automatismo, contradigo esa tendencia genética y voy y socializo, me obligo a socializar. El melancólico en muchas partes, cuando entiende que tiene que ver con su bien general y total y plenitud absoluta, Sí. se tiene que obligar mucho tiempo a socializar. Se Ah, tiene que obligar. Después se construye el hábito, que hace más fácil, pero contradice su automatismo. Y otras veces, como yo le digo a muchos pacientes melancólicos, tienen una necesidad de espacio personal y de soledad. Entonces, esa necesidad no se puede negar y claro, es parte del automatismo. Entonces vos decís, yo ya sé que vos necesitas ponerle un día, 5 horas, 4 horas, 10 horas o lo que sea, irte a la montaña y estar solo. Hacelo. Es parte de tu equilibrio. qué bien eso, ¿eh? Parte Claro, de tu equilibrio. qué bien, Eh, claro, Como al revés, por ejemplo, el automatismo de la socialización de un sanguíneo. El tipo sociabiliza, sociabiliza y sociabiliza todo el tiempo. Y como es eficaz en la sociabilización, le sale bien, perfecto, está ahí. Pero es claro, un tipo que no se banca estar solo claro, y tiene que aprender a estar solo. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, el único modo es enseñarle a construir mundos internos. Enseñarle que la compañía no tiene que ver principalmente con el contacto con el otro, o no únicamente con el contacto con la persona física que tengo adelante, sino que una parte esencial de la compañía es la historia de bondad que el otro ha creado en mí. Cuando yo reconozco al otro, yo me siento acompañado no porque tengo una persona física al lado, porque tengo una historia de bondad, de interacción bondadosa y de creatividad mutua con el otro que he interactuado, que es lo que básicamente se llama amistad. Entonces, eso me hace sentir acompañado. Si yo tuviera una claro, amnesia, no me siento acompañado por el otro, porque simplemente no hay historia en mi cabeza. claro, claro. O sea, y hacer una terapia no es ir al psicólogo y vomitarle tus problemas, sino es como hacer un ejercicio diario de acuerdo a un objetivos, digamos, planificados junto con el terapeuta. Entiendo que es algo así como decías vos, como un entrenamiento, ¿no? Que el terapeuta te dice, Totalmente, mira, levanta 10 kilos 8 veces, no sé qué, y un poco es totalmente. eso, ¿no? Y es que, porque eso que vos estás diciendo, eso borra una gran fantasía catárquica. Es decir, Claro, claro, el claro, claro, reconocer el trauma, el ver una fantasía intelectualista total. Es decir, el ver lo que me pasa, el saber lo que me pasa. Sí, como te dicen muchos, ya sé lo que me pasa, pero no cambio. Entonces, claro, claro, porque no alcanza con cambiar, claro. por No alcanza ejemplo, a con nivel de saber, claro, empresa, claro, no alcanza con saber, no claro, alcanza con saber. Perdón, me equivoqué. No alcanza con saber. A nivel de empresas o a nivel de escolar o a nivel de muchísimas instituciones está la fantasía de la capacitación. claro, tal cual, Te claro, hacen la capacitación para enseñarte qué es lo que está fallando. Y no pasa por ahí el problema. Por supuesto, con la capacitación comienza, que es la iluminación intelectual. claro. Entonces viene un capacitador y te vuela la cabeza, te vuela la cabeza y te hace entender qué Sí, está sí, pasando en esa institución, qué está pasando en esa situación. Pero el lunes la situación es la misma. Arrancamos una semana y no cambió claro, nada, porque claro, el claro, cambio, la estrategia de cambio es totalmente distinta. La estrategia del cambio tiene que ver con ejercicio, hábito, acompañamiento, claro, control, regulación.
cuantificación estratégica del cambio, medición de los cambios, Claro. y todo eso es un proceso totalmente distinto a la mera iluminación intelectual. Y Claro, hay eso, algo. exactamente lo mismo, Sí, sí, sí. pasa en un proceso terapéutico. Yo siempre tengo que estar aclarándole a las personas, ¿no? Es decir, la iluminación no es el cambio. Por Claro, supuesto, ¿qué sucede? Que hay eh, eh, muchas personas, sobre todo las menos adeptas a la acción, más las de mundos interiores, que el impacto emocional que provoca la iluminación, como son personas de mundos interiores, es tan potente que casi ya de suyo provoca el cambio. claro, Pero no es siempre y no lo termina de provocar 100%. Siempre te queda un espacio. Te lo provoca un 90%, pero hay un 10% que hay que ejecutarlo. claro. Qué bien eso, ¿eh? O sea, vos dijiste Eh, hay que obligarse de repente, el que siente a, a la sociedad como una amenaza debe obligarse. Es una palabra muy fuerte, es decir, un ejercicio casi, eh, digamos, ascético de un esfuerzo sí, 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 sí. de superar Reprimir, una. reprimir ese automatismo. Claro, mira vos, interesante. Sin ese trabajo, no hay modo de ordenar jerárquicamente todas las fuerzas dinámicas que tenemos en orden a una plenitud total. Claro, Somos un montón de fuerzas dinámicas en una unidad de cuerpo y alma, y muchas de esas fuerzas dinámicas tiran para su lado, no están tirando todas en la misma dirección. claro, claro, Cada una tira para su objeto de satisfacción. Y cuando el objeto de satisfacción es limitado, que no representa a la persona total, y uno lo absolutiza, es dañino para la persona total. Si uno absolutiza el sexo, bueno, va a ser dañino. Si absolutiza cualquier región, si absolutiza la socialización, va a ser dañino. Si absolutiza la no socialización, va a ser dañino. claro, Eh, claro. la única cosa que es absoluta es el bien total de la persona individual.